La cafetería olía a café rancio y desesperación. Veía mi reflejo en la ventana empañada, una máscara de cansancio que me había quedado grabada a fuego. Las luces de la ciudad, un mar de neón implacable, se reflejaban en mis ojos. 3 días sin dormir. 3 días desde que el mundo se desplomó. ¿De dónde nos mira? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Carla, tengo 25 años y trabajo en la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Mi vida, hasta hace 3 días, era un torbellino organizado de informes, reuniones y planes estratégicos. Ahora, es un huracán de dudas y miedo. Andrés, mi hermano menor, siempre fue el niño problemático. El que se metía en problemas, el que nos daba sustos de muerte. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé algo como esto. La llamada de la fiscalía llegó como un puñetazo al estómago. Desvío de fondos públicos. Millones de pesos. Y Andrés, mi Andrés, en el centro del escándalo. El nombre de la empresa implicada, Inversiones Horizonte, sonaba a siniestra promesa. Recuerdo el temblor en mis manos mientras revisaba los documentos, las fotos, los correos electrónicos. Pruebas irrefutables. Mi estómago se revolvía con una mezcla de náuseas y rabia. ¿Cómo? ¿Cómo pudo hacerme esto? No solo a mí, a todos nosotros. A la presidenta Sheinbaum, a la confianza pública, al país entero. La idea de que mi hermano menor, con sus 22 años, estuviera involucrado en algo tan grave, era abrumadora. Sentí una punzada de pánico. Mi carrera, mi reputación, todo estaba en juego. Trabajar para la presidenta Sheinbaum es un honor, un privilegio. Un puesto obtenido con años de esfuerzo, de sacrificio. ¿Lo perdería todo por un hermano que me había traicionado con tanta frialdad? La idea me destrozaba. Me sentí sola, atrapada en una red de mentiras y traiciones. El peso de la responsabilidad, del silencio que debía guardar, me oprimía el pecho como una losa de granito. Los días que siguieron fueron una borrosa sucesión de interrogatorios, llamadas telefónicas y noches sin dormir. El sueño era un lujo inalcanzable. Mi mente se negaba a descansar, reviviendo una y otra vez las conversaciones con Andrés, sus promesas vacías, sus excusas inútiles. La gente a mi alrededor, colegas, amigos, se mostraban comprensivos, pero yo podía sentir sus dudas, sus susurros, las preguntas que no se atrevían a formular. La presión era insoportable. Algunos me aconsejaban callar, proteger a la familia. Otros, me urgían a cooperar con la fiscalía, a hacer lo correcto, aunque eso significara sacrificar mi carrera y enfrentar el estigma del escándalo. La lealtad a mi familia luchaba ferozmente contra mi sentido de la justicia, mis valores, mi propio código moral. ¿Cómo podía elegir entre proteger a mi hermano, un hermano que me había fallado tan profundamente, y mantener mi integridad, mi honor? Pensaba en la presidenta Sheinbaum, en su trabajo incansable por México. Pensaba en la confianza que ella depositaba en mí, en todos los miembros de su equipo. La traición de mi hermano era un golpe directo a ella, a su gobierno, a todo lo que yo creía. De pronto, la imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus escándalos mediáticos, cruzó por mi mente, un reflejo oscuro de la situación que yo estaba viviendo. Pasaron semanas de angustia. La investigación avanzó, y con ella, la amenaza a mi trabajo crecía. Era un secreto a voces, un rumor que se extendía como un incendio incontrolable. La decisión se convirtió en algo tangible, algo que debía tomar sí o sí. Renunciar y proteger a mi familia, o mantener mi puesto y arriesgarme a que la verdad saliera a la luz y me destruyera. Finalmente, tomé una decisión. Una decisión difícil, dolorosa, pero necesaria. Decidí cooperar con la investigación. Entregué toda la información que tenía,
aunque supiera que eso significaba el fin de mi carrera, el daño irreparable a mi reputación. El proceso fue largo y desgastante, pero el alivio que sentí al saber que la verdad estaba saliendo a la luz fue inmenso. Mi hermano fue arrestado. La justicia, lenta pero segura, comenzó a actuar. Perdí mi trabajo. Mi reputación estaba en ruinas. Pero había hecho lo correcto. Durante los meses que siguieron, trabajé duro para reconstruir mi vida. Encontré un nuevo empleo, menos prestigioso, pero gratificante. Mi familia, tras el impacto inicial, aprendió a lidiar con la situación. Andrés, enfrentando las consecuencias de sus actos, comenzó un camino de arrepentimiento. Y aunque el dolor de la traición sigue presente, he aprendido a perdonarlo, a perdonarme a mí misma, por la fuerza, y para mi propio crecimiento. El karma, al final, alcanzó a mi hermano, pero más importante, me hizo comprender el valor del respeto propio, la importancia de la integridad y la fuerza para empezar de nuevo. Aprender de mis errores, seguir adelante, y hacer una contribución positiva al mundo, más allá del cargo que ocupara. El silencio de mi pequeño departamento era ensordecedor. Las paredes, antes decoradas con fotos familiares y recuerdos, ahora parecían mirarme con reproche. Habían pasado 6 meses desde que dejé mi puesto en la administración de la presidenta Sheinbaum. 6 meses de silencio voluntario, de autoexilio impuesto. El estigma del escándalo seguía pegado a mi nombre como una sombra tenaz. El peso de la traición familiar seguía siendo palpable, una herida abierta que supuraba lentamente. Conseguí un trabajo en una pequeña ONG dedicada a la protección de los derechos de los niños. El sueldo era irrisorio, apenas suficiente para cubrir las necesidades básicas, pero el trabajo me llenaba de una manera que mi antiguo puesto nunca pudo. Ver el brillo en los ojos de esos niños, conocer sus historias, sus luchas, me recordaba que aún había esperanza, que la justicia, aunque a veces tardía, era posible. Era un consuelo, un bálsamo para mi alma herida. Pero la soledad seguía siendo mi fiel compañera. Mis amigos, comprensivos al principio, se fueron alejando poco a poco. El silencio de mis padres era más doloroso que cualquier reproche. Mi relación con Andrés, aunque mejoró, seguía siendo frágil, marcada por la cicatriz profunda de la traición. Lo visitaba en la cárcel los fines de semana. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia juvenil, ahora reflejaban arrepentimiento y dolor. No le guardaba rencor, pero la confianza, aquella que alguna vez compartíamos con una naturalidad inquebrantable, se había desvanecido para siempre. Había un vacío inmenso entre nosotros, un abismo que probablemente nunca se cerraría completamente. Las noches eran las peores. El insomnio seguía siendo mi enemigo implacable. A veces, me quedaba sentada en la oscuridad, mirando la ciudad que brillaba a través de mi ventana, imaginando una vida diferente, una vida donde nunca hubiera existido Inversiones Horizonte, donde Andrés nunca hubiera caído en la tentación de la corrupción, donde yo no hubiera tenido que enfrentar la agonizante decisión entre mi lealtad familiar y mi integridad. Un día, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de la presidenta Sheinbaum. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería? ¿Había una nueva investigación? ¿Una nueva implicación? El miedo se apoderó de mí. El silencio al otro lado de la línea era denso, pesado. Señorita Carla, dijo finalmente el abogado, su voz formal y distante. La presidenta Sheinbaum desea reunirse con usted. Mi mente se quedó en blanco. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había pasado, después de haberla traicionado, aunque indirectamente, al no ocultar el comportamiento de mi hermano, después de haber perdido mi puesto, ¿por qué querría verme? La reunión tuvo lugar en una pequeña sala de la oficina de la presidenta. El ambiente era formal, casi gélido. La presidenta Sheinbaum, su rostro serio, me miró con una mezcla de tristeza y comprensión.
No hubo reproches, no hubo acusaciones. Solo silencio. Un silencio que me presionaba aún más que cualquier grito. Sé lo que ha pasado, Carla, dijo por fin, su voz suave pero firme. Sé la decisión que ha tomado. Ha sido difícil, lo sé. Pero quiero que sepa que valoro su honestidad, su integridad. La lealtad es importante, pero la justicia es fundamental. Ha actuado con valentía, a pesar de las consecuencias. Eso es algo que merece respeto. Me quedé sin habla. Sus palabras eran un bálsamo, un rayo de luz en la oscuridad que me había envuelto durante meses. No esperaba su comprensión, su apoyo. Había asumido que mi carrera política estaba destruida, que mi reputación estaba irremediablemente dañada. Que había pagado el precio máximo por un error ajeno, una traición que me superaba. Quiero ofrecerle una nueva oportunidad, continuó la presidenta. Un puesto en el nuevo programa de transparencia y rendición de cuentas. Un puesto clave, de gran responsabilidad. Sé que tiene las habilidades, la integridad, la valentía necesaria para llevarlo a cabo. La sorpresa, la alegría, las lágrimas, fueron un torbellino de emociones que me inundaron. No podía creerlo. Me estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad no solo para rehacer mi carrera, sino para contribuir aún más a la causa en la que creía. Una oportunidad para demostrar que, a pesar de la tragedia familiar, la justicia, la verdad, seguían siendo mis principios rectores. La presidenta Sheinbaum, en su mirada serena, me dio el mensaje más poderoso que podría haberme dado en aquel momento. Había tomado una decisión difícil, pero correcta. Había sufrido las consecuencias de la traición de mi hermano. Pero había sobrevivido. Había aprendido. Y había renacido. Y eso, pensaba, era el mejor de los finales. Más allá de cualquier puesto, más allá de cualquier reconocimiento, mi nueva victoria era el orgullo de haber recuperado mi autoestima, mi fortaleza, mi identidad. Acepté la oferta de la presidenta Sheinbaum con una mezcla de incredulidad y gratitud. La noticia se propagó como la pólvora. Algunos me miraban con recelo, otros con admiración. Muchos, simplemente, con curiosidad. Pero ya no me importaba. Había aprendido a vivir con la mirada ajena, a no dejar que las opiniones externas definieran mi valor. Mi propia convicción, mi propia integridad, se habían convertido en mi brújula. El nuevo puesto era un desafío. El programa de transparencia y rendición de cuentas era ambicioso, complejo, y exigía una dedicación absoluta. Las horas de trabajo eran largas, la presión era constante, pero el entusiasmo me impulsaba. Me rodeé de un equipo brillante, personas comprometidas con la lucha contra la corrupción, personas que, al igual que yo, habían sufrido las consecuencias de la injusticia y ahora luchaban por un cambio real. Trabajamos incansablemente, revisando contratos, investigando fondos, analizando datos. Cada día traía nuevos retos, nuevos desafíos, pero también nuevas satisfacciones. Ver cómo nuestro trabajo contribuía a mejorar la vida de los mexicanos, a fortalecer la confianza en el gobierno, era una recompensa inmensa. Era la prueba tangible de que el esfuerzo, la dedicación y la perseverancia podían generar un cambio significativo. Mi relación con mi familia cambió. Mis padres, aunque seguían heridos, empezaron a comprender la importancia de mis acciones. Andrés, durante sus visitas a la cárcel, me hablaba de su arrepentimiento, de su deseo de enmendar el daño causado. Su transformación era lenta, gradual, pero visible. Sentí que, aunque la herida no cicatrizaría por completo, se estaba cerrando poco a poco. La confianza seguía siendo un tema delicado, pero la base de nuestra relación familiar, forjada en años de cariño incondicional, no se había roto completamente. Había esperanza, aunque frágil. Mi vida personal también empezó a florecer. Conocí a un hombre,
un ingeniero dedicado a proyectos de energía renovable. Su honestidad, su compromiso con el medio ambiente, me conmovieron profundamente. Compartimos la misma visión de un futuro mejor, el mismo deseo de construir un mundo más justo, más sostenible. Su amor, su comprensión, me ayudaron a superar las heridas del pasado y a construir un futuro lleno de esperanza. Pero el pasado no me dejaba tranquila. Aunque había hecho las paces con mi hermano y con mi propia culpa, había una sensación de que algo faltaba, una pieza del rompecabezas que aún no encajaba. La investigación sobre Inversiones Horizonte había revelado una red compleja de corrupción, mucho más extensa de lo que se había imaginado inicialmente. Había nombres poderosos involucrados, personas con conexiones políticas influyentes. La investigación se había estancado. La verdad seguía enterrada bajo capas de silencio, de complicidad, de miedo. Una noche, revisando los archivos de la investigación, encontré algo que me heló la sangre. Un documento, oculto entre cientos de páginas, mencionaba una cuenta bancaria en un paraíso fiscal. Una cuenta a nombre de un alto funcionario del gobierno, alguien cercano a la presidenta Sheinbaum. Alguien que, supuestamente, era un pilar fundamental de la lucha contra la corrupción. Alguien que yo conocía personalmente. Alguien que había trabajado junto a mí en la administración. El corazón me latía con fuerza, el aliento se me escapaba en jadeos cortos. La traición era tan profunda, tan hiriente, que me tomó por sorpresa. Las horas siguientes fueron una borrosa mezcla de angustia y decisión. La verdad, esta vez, no solo afectaba a mi familia, sino al núcleo del poder en el país. La decisión era infinitamente más complicada, más peligrosa. La presidenta Sheinbaum, a quien respetaba y admiraba, estaba implícitamente vinculada a este escándalo. Y yo, la mujer que había luchado por la transparencia, estaba frente al dilema moral más importante de mi vida. La justicia, nuevamente, se enfrentaba a mi lealtad. El pasado amenazaba con repetirse de la peor manera. El dilema me carcomía por dentro. Dormir se había convertido en una tarea imposible. Cada noche, las imágenes del documento, los nombres, las cifras, bailaban en mi mente como espectros amenazantes. Mi compañero, comprensivo y paciente, me ofrecía su apoyo incondicional, pero la gravedad de la situación me abrumaba. No se trataba solo de mi carrera, de mi reputación, sino de la integridad de todo el sistema. Pasé días, noches, revisando cada detalle, cada dato, cada conexión. Confirmaba la información a través de fuentes independientes, contrastaba datos, buscaba pruebas irrefutables. El miedo me carcomía, pero el compromiso con la justicia era más fuerte. Recordaba las palabras de la presidenta Sheinbaum, su discurso sobre la transparencia, su lucha contra la corrupción. La posibilidad de que estuviera involucrada, aunque indirectamente, en este nuevo escándalo era desgarradora. Pero mi deber era con la verdad, independientemente de las consecuencias. Finalmente, reuní suficiente evidencia. Tenía pruebas sólidas, irrefutables. La magnitud del caso era enorme, implicaba a figuras políticas de alto rango, a empresarios poderosos. Era una red de corrupción arraigada, sofisticada, que operaba en las sombras. Una red que, hasta ahora, había permanecido impune. Me enfrentaba a una encrucijada. Revelar la información, arriesgando mi carrera, mi reputación, incluso mi seguridad, y provocar un terremoto político. O callar, proteger a la presidenta Sheinbaum, aunque eso significara perpetuar la corrupción y traicionar mis propios principios. El peso de la decisión era insoportable. El miedo, el pánico, el vértigo, se mezclaban en un cóctel de emociones abrumador. Pensé en mi hermano, en su caída, en su arrepentimiento. Pensé en las víctimas de la corrupción, en los ciudadanos que sufrían las consecuencias de la impunidad. Pensé en la presidenta Sheinbaum, en su discurso de honestidad y transparencia. La ironía era cruel.
La mujer que había depositado su confianza en mí, la mujer a quien había ayudado a construir un futuro mejor, estaba ahora en el centro de un escándalo que amenazaba con desmantelar todo lo que habíamos logrado. Durante días, no dormí, no comí, no hablé con nadie. El peso de la decisión me aplastaba, me dejaba sin aliento, me robaba el sueño. Me sentía sola, más sola que nunca. La ciudad, que antes me había ofrecido consuelo, ahora parecía una telaraña de secretos oscuros, de sombras amenazantes. Finalmente, tomé una decisión. Una decisión dolorosa, arriesgada, pero inevitable. Decidí hablar. No podía callar. No podía ser cómplice de la corrupción, no importa quién estuviera involucrado. La justicia, aunque dolorosa, era el único camino. El único camino para seguir siendo fiel a mis principios, a mi propia conciencia. Preparé un informe detallado, presentando todas las pruebas que había recopilado. No estaba segura de lo que iba a pasar, pero sabía que debía hacerlo. Sabía que, si callaba, nunca podría mirarme al espejo de nuevo. Sabía que debía afrontar las consecuencias, cualesquiera que fueran. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la redención. Era el único camino hacia la justicia. Me dirigí al edificio del gobierno, mi corazón latiendo con fuerza. El camino parecía largo, infinito. Entré con pasos firmes, pero con el cuerpo temblando. Sabía que mi vida iba a cambiar para siempre. La verdad, como un cuchillo afilado, iba a cortar las cuerdas que sostenían el orden establecido, pero también iba a limpiar el camino para un futuro mejor. Un futuro donde la justicia, la transparencia y la verdad triunfasen sobre la corrupción y la impunidad. Un futuro donde el sacrificio, por difícil que fuera, valiera la pena. Un futuro donde la esperanza fuera más fuerte que el miedo. Entregué el informe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un silencio cargado de tensión, de expectación, de miedo. Las horas siguientes fueron una eternidad. Cada tic-tac del reloj era un golpe en mi estómago. Esperaba, con una mezcla de terror y esperanza, la reacción. La noticia se filtró a la prensa antes de lo esperado. El escándalo explotó con la fuerza de una bomba atómica. El nombre de la presidenta Sheinbaum fue arrastrado en el barro. Los medios de comunicación se volvieron locos. Las redes sociales estallaron. El país estaba dividido. Unos apoyaban a la presidenta, otros me acusaban de traición. Otros, simplemente, estaban confundidos. Las acusaciones en mi contra fueron feroces. Me llamaron traidora, oportunista, vengativa. Me acusaron de querer destruir la carrera de la presidenta Sheinbaum por rencor personal, por ambición política. Las amenazas fueron constantes, veladas y directas. Mi seguridad personal se vio comprometida. Me sentí sola, abandonada, expuesta. El peso de la responsabilidad era abrumador. Pero también hubo apoyo. Muchos ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas comprometidos, salieron en mi defensa. Reconocieron mi valentía, mi compromiso con la justicia. Ellos creían en la verdad. Ellos querían un México mejor. La investigación se reanudó con más ímpetu. Las autoridades se vieron obligadas a actuar. Los implicados comenzaron a caer. Las investigaciones revelaron una red de corrupción que abarcaba varios niveles del gobierno, extensas ramificaciones en el sector privado, y fuertes nexos con el crimen organizado. La magnitud del escándalo superó todas las expectativas. La presidenta Sheinbaum, inicialmente, negó las acusaciones. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las investigaciones avanzaron rápidamente y la evidencia en su contra se hizo irrefutable. El peso de la verdad era imparable. La comparecencia de la presidenta Sheinbaum ante la Cámara de Diputados fue un momento crucial. Su discurso, inicialmente desafiante,
se volvió cada vez más débil a medida que la evidencia se presentaba. El público observó, expectante, mientras ella se enfrentaba a la realidad de sus acciones. El momento de la verdad había llegado. Su confesión fue breve, lacónica. Admitió su participación en la red de corrupción, aunque intentó minimizar su responsabilidad. El impacto de su declaración fue inmediato. La indignación pública fue un tsunami desatado. Las protestas en todo el país fueron masivas. La historia dio un vuelco. El proceso judicial fue largo y complejo. La presidenta Sheinbaum fue imputada por múltiples delitos de corrupción. Su legado político se destruyó. Su caída fue espectacular, un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. Yo, en medio de todo el caos, me convertí en un símbolo. Un símbolo de la lucha contra la corrupción, de la importancia de la verdad, de la valentía de decir la verdad, sin importar las consecuencias. Mi nombre, antes manchado por el escándalo de mi hermano, ahora se asociaba con la integridad, con la justicia. La trayectoria de mi vida, repleta de desafíos, de dolor, de traiciones, había culminado en un acto de valentía excepcional. El proceso judicial contra los implicados duró años. Pero la verdad, finalmente, prevaleció. La mayoría fueron sentenciados a penas de prisión. La red de corrupción fue desarticulada. México comenzó un nuevo capítulo, un capítulo de mayor transparencia, de mayor rendición de cuentas. Un capítulo donde la esperanza de un futuro mejor se asentaba en la victoria de la verdad sobre la mentira, sobre el poder, sobre la impunidad. Mi vida cambió para siempre. Pero el sacrificio había valido la pena. Había enfrentado mis propios demonios, mis propias dudas, mis propios miedos. Había luchado por la justicia, por la verdad, por un México mejor. Y, aunque la lucha aún continúa, sabía que el camino que había elegido era el correcto. El camino de la honestidad, de la integridad, de la verdad. El camino que, a pesar del dolor y el sacrificio, me había llevado a encontrar mi verdadero yo, mi propia redención. La justicia, finalmente, se había hecho.